Buenos días a todos. Es la primera vez que me animo a incluir un audio en una presentación de PowerPoint, pero en vista de que las circunstancias que tenemos ahora mismo no sabemos hasta cuándo van a durar, pues me he animado a hacerlo. Así que espero que se escuche bien, que se entienda todo muy bien y que nos volvamos a ver muy prontito. Voy a intentar ser bastante breve en cada una de estas diapositivas porque tengo la esperanza de que se pueda explicar este tema de una forma mucho más detenida, pero sí que me interesa que tengáis una ligera idea de cada uno de los apartados. Entonces vamos a empezar con la introducción, que sabéis que siempre hay que introducir el tema. Estamos, que no lo hemos dicho, en la novela española del 75 hasta finales del siglo XX, tendencias, autoras y obras principales, y en ese contexto histórico que tenemos que incluir al principio del tema, es importante que se cite esta fecha, que se hable de esta fecha, 1975, porque es el año en el que muere el general Francisco Franco y se inicia un nuevo periodo en la literatura y más concretamente en la narrativa. ¿Qué va a suponer la muerte del dictador? Pues supondrá el fin de la censura y un establecimiento de manera definitiva de la libertad de expresión. Es decir, se va a poder escribir de cualquier tema, sin ningún tipo de censura. Quiero que os fijéis ahora en estas palabras de Andrés Amorós, que escribe en Introducción a la novela contemporánea, y dicen así: la novela contemporánea, en resumen, es mucho más rica que la del siglo XIX. No es esto un juicio de valor, sino la comprobación de una realidad indudable. Ha derribado muchas de las barreras que limitaban a la novela clásica. El campo que abarca parece no tener apenas límite. Sabéis que muchas veces os digo que quedaría bien que en vuestro tema hicieseis alusión a algún autor, a algún estudioso y algo que haya dicho. Es una manera de personalizar vuestro tema y además denota madurez. Aquí, por ejemplo, pues no es necesario que os aprendáis este párrafo al completo, pero sí podríais decir, cuando estéis haciendo esa introducción al tema 8, que en palabras de Andrés Amorós, en esta obra, el campo que abarca esta nueva literatura parece no tener apenas límite. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta narrativa desde 1975? En primer lugar, que se abandona el experimentalismo. Si recordáis, la novela que vimos en la década de los años 60 era una novela que buscaba muchísimo la originalidad. Si recordáis 5 horas con Mario, por ejemplo, sabéis que la obra se abría con una esquela del protagonista, ¿no? Se buscaba ser originales, es decir, importaba muchas veces más la forma que el contenido. Ahora, con esa desaparición de la censura, los autores tienen esa necesidad de contar historias. Por eso, la característica más importante, la que tenéis que citar, sin lugar a dudas, es ese regreso, esa vuelta a la narratividad. Se concede de nuevo importancia a la trama, el contenido por encima de la forma. Además va a influir un elemento más, que es el crecimiento del sector editorial y el incremento del público lector. Es en 1970 precisamente cuando se establece la educación general básica, la EGB. ¿Esto qué va a suponer? Pues que disminuya el número de gente analfabeta, que la gente quiera leer más y que aumente, por tanto, considerablemente ese público lector. Quiero que os fijéis ahora en estas dos novelas, dos obras clave en esta nueva narrativa, que son La saga Fuga de J.B., obra de Gonzalo Torrente Ballester de 1972, y La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, que se publica en 1975. En la primera de ellas, Torrente Ballester lo que hace es parodiar esa narrativa experimental de la que acabamos de hablar hace un momentito, al igual que hizo Cervantes en El Quijote parodiando la novela de caballería. Esta obra se ambienta en un pueblo ficticio, aunque no hace falta que lo digáis, pero sí que me interesa que sepáis un poquito el contenido. Es un pueblo ficticio, como decía, que se llama Castroforte de Baraya, donde desaparece la reliquia de un cuerpo santo, algo que los habitantes de este pueblo ya presagiaban. Las iniciales de este título, JB, se corresponden con el nombre de José Bastida, es el protagonista de la obra, pero además estas iniciales son las mismas de otros personajes de otras épocas históricas con las que estaría relacionado este personaje principal. Y en La verdad sobre el caso Savolta,
lo que tiene de original esta obra es que se mezclan distintos recursos de otros subgéneros narrativos, la novela de intriga, policíaca, aventuras, ironía, humor. Se busca la originalidad en ese sentido. Está protagonizada esta novela por Javier Miranda, que se marcha a Barcelona a buscar trabajo y empieza a trabajar en un despacho de abogados donde conoce a Le Prince, que fallecerá en extrañas circunstancias. Vamos a dividir el tema en estos tres apartados: generación del 68, narrativa de los años 80 y última narrativa con todas sus vertientes. Empezamos por la primera, generación del 68. Aquí se incluyen todos los narradores nacidos entre los años 30 y 40. El término generación del 68 es un término, como veis aquí, discutible. ¿Por qué? Bueno, pues también es conocida esta generación con el nombre de generación del 66. Os explico los motivos. En el año 68 se produce el Mayo francés. Son unas protestas de estudiantes de izquierda contrarios a la sociedad de consumo. Tiene influencia en el movimiento hippie y de ahí se coge este nombre. Cuando lo veáis con el nombre de generación del 66, la fecha que se toma como referencia es la promulgación de la ley de prensa de Fraga Iribarne, que lo que fomenta es el derecho a la difusión de la información. Bueno, ¿cuándo irrumpe esta generación del 68? Pues sobre todo en los años 70, cuando ya tienen una obra estos autores un poquito más consolidada. Y coincide con ese cansancio de la novela experimental de la que habíamos hablado antes. Características: se vuelve a la narratividad. Los autores, como decíamos, recuperan esa necesidad de contar historias. También la importancia de la subjetividad. El centro del relato va a ser el yo. No necesariamente tienen que ser obras basadas en la propia experiencia del autor, pero sí se cuentan en primera persona. Un estilo muy cuidado, evitando el prosaísmo y muchas veces una narrativa que tiende más bien a la prosa poética, por decirlo de alguna manera. A veces, no siempre. Y por último, el clasicismo. Esto está muy ligado a esa característica del abandono del experimentalismo. ¿Qué supone este nuevo clasicismo? Pues la búsqueda de estructuras y argumentos que sean mucho más clásicos. No se juega tanto con esas técnicas vanguardistas ni experimentales. Vamos a empezar con la generación del 68, que se divide en tres apartados. Metanovela, una reflexión sobre el propio quehacer literario, es decir, hablar de novela, de narrativa dentro de la propia novela. Novela policíaca, que retrata de forma crítica la sociedad de la transición. Aquí se incluiría La verdad sobre el caso Savolta, de la que hemos hablado antes, y también alguna obra más de este autor y otros autores que vamos a ver ahora, justo después. Y finalmente la novela histórica, que como veis se puede dividir en cuanto a temas: novela pura e impura, argumento, novela histórica e intrahistórica, y narrador, novela tradicional y novela innovadora. Si os fijáis en el tema, veréis que hay un asterisco o una nota a pie de página donde se os explica la diferencia entre una y otra. En cuanto a novela pura e impura, la pura sería la que habla de la historia al 100%, mientras que la impura puede introducir elementos de otros tipos de novela, como la novela sentimental, por ejemplo. Entre histórica e intrahistórica, la novela histórica es la que habla de la historia en mayúsculas, la historia desde un punto de vista institucional, mientras que en la intrahistórica los protagonistas principalmente son los miembros de esa sociedad anónima, esa sociedad que se ve desde fuera. Quiero que recordéis aquí el concepto de intrahistoria de Miguel de Unamuno para entender este tipo de novela. Y finalmente el narrador. En la novela tradicional, el punto de vista del narrador era ese uso de la tercera persona, un narrador objetivo, omnisciente, el que todo lo sabía de los personajes, pero en la innovadora el narrador suele estar en primera persona. Recordad esa subjetividad, que era uno de los rasgos de los que hemos hablado antes. Aquí os pongo algunos autores más importantes dentro de cada una de esas vertientes. Tenemos a Carmen Martín Gaite con El cuarto de atrás. En esta obra se ve perfectamente ese concepto de metanovela. Os hablo un poquito del argumento. Una noche la propia escritora recibe la visita de un personaje misterioso, está vestido de negro,
es un personaje que en realidad no es sino una excusa para que la novela se vaya desarrollando, porque entre los dos personajes se va entablando una conversación, un diálogo, que lo que hace es revivir o hacer que la protagonista reviva historias de su pasado. Podéis citar también a Cela con Mazurca para dos muertos, Álvaro Pombo, Javier Tomeo, los autores que vosotros creáis que os van a resultar más fáciles de recordar. Después de la novela policíaca ya hemos hablado de La verdad sobre el caso Savolta. Otra obra bastante interesante y conocida del autor es El misterio de la cripta embrujada. Os lo he marcado aquí también en negrita. Flores es el protagonista de esta historia. Se encuentra ante un caso bastante complejo, bastante difícil de resolver. Es el de la desaparición de una niña en un colegio en extrañas circunstancias, que está a su vez relacionado con la desaparición de otra niña años atrás. Para resolver este caso necesita la ayuda de otro personaje más que está en un manicomio y que, si le ayuda a resolver el caso, le promete que él a su vez le va a ayudar a recuperar la libertad. Finalmente, la novela histórica sí que me gustaría que citaseis a Miguel Delibes con El hereje, lo tenéis también aquí marcado en negrita. Aquí el protagonista de esta novela es Cipriano, es un chico huérfano que se ha criado con su nodriza y que tiempo después se convierte en comerciante, empieza a vincularse con el protestantismo y de ahí el nombre de esta novela. Pasamos a la narrativa de los años 80. Como podéis ver, se consagran nuevos autores, aunque siguen escribiendo y consolidándose los autores de la etapa anterior. Por tanto, se intensifican rasgos que ya existían, pero a su vez se van incorporando nuevos elementos. Lo veremos ahora en las características. La primera de ellas es la tendencia a la introspección, algo que se veía ya en la etapa anterior. Es decir, la novela se centra ahora en el análisis del yo, en la observación, la subjetividad. Capacidad de sugerencia y evocación es la segunda característica. Es decir, los autores ahora no buscan decir las cosas de forma directa a través de la trama. Lo que se espera es que sea el lector quien, una vez leída la novela, extraiga sus propias conclusiones, el que tenga su propia interpretación de esa obra. En tercer lugar, tenemos la incorporación de otros géneros. La novela, a partir de 1975, se va a concebir como un género abierto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en ella se pueden admitir formas de otros ámbitos, como puede ser el ámbito publicitario, el mundo de la televisión, el periodismo, el cómic. Después, el interés por la novela de género. La novela de género, no sé si la habéis oído alguna vez, pero serían todos aquellos subgéneros narrativos que han tenido éxito a lo largo de la historia entre el público y que se adaptan o se ajustan a unos patrones, a unos moldes, y con el fin de que el autor no traicione los gustos del público o lo que el público espera de ese tipo de novela, lo que tiene que hacer es respetarlo. Esto sería la novela de género. Por tanto, empiezan a escribirse novela negra, fantástica, novela erótica, pero ajustándose a lo que les correspondería, por propio nombre, tener como rasgos más interesantes. Experimentación con la voz narradora. Como hizo Cervantes con su Quijote, ¿no? Se juega con la voz del narrador. Es muy común en esta narrativa de los años 80 que tengamos una novela escrita en primera persona y que de repente encontremos un narrador en tercera o incluso en segunda. Y finalmente, el tono irónico y paródico como un nuevo rasgo de esta nueva narrativa dentro de los códigos de un subgénero literario nuevo. Pasamos a los autores dentro de esta narrativa de los años 80. En primer lugar, como podéis ver, tenemos a Luis Landero con Juegos de la Edad Tardía. En esta obra se produce un desdoble del personaje y se juega con la doble identidad del mismo, ajustándose a esa característica que acabamos de mencionar, que es la de la experimentación con la voz narradora. En segundo lugar, Enrique Vila Matas, un autor que juega mucho en sus obras con esa confusión entre realidad y ficción. Utiliza también muchísimo el humor. Lo vemos en algunas de sus obras, como las que tenemos aquí. Una de las más conocidas es Dublinesca. En esta obra, Samuel Riba, un editor retirado, acaba de vencer el alcoholismo, tiene un sueño premonitorio en el que se ve a sí mismo brindando por el fin de la literatura. Cree que están en Dublín, y de ahí el título de la novela, Dublinesca.
Pasamos a Javier Marías, vecino de Alameda de Osuna, igual alguna vez lo habéis visto paseando por allí. Un autor importantísimo, conocidísimo, con obras tan buenas como Corazón tan blanco o Los enamoramientos. En sus obras juega mucho con la intriga y algunos de sus temas más comunes son el paso del tiempo, la muerte, el amor o la soledad. La obra de Corazón tan blanco se inicia con un suicidio cometido años atrás, en el que la víctima es la primera mujer del padre del protagonista. Este suceso tan trágico sale a relucir tiempo después en una conversación de manera casual con un amigo de la familia. También tenemos Los enamoramientos, donde la protagonista es María, que tiene un ritual diario que es asistir todos los días, ir a una cafetería donde le gusta observar a una pareja aparentemente feliz. En cierto modo, le gusta ver que los demás tienen lo que a ella le gustaría tener. Tiempo después ve en la publicación de un periódico que ha fallecido el hombre. Ahí es cuando descubre su verdadero nombre y empieza a indagar y empieza a ver que esta muerte está relacionada con una relación sentimental que ella está manteniendo en ese mismo momento. Después tenemos a Rosa Montero. Es una gran periodista. Comentaremos algún artículo de opinión suyo, si no lo hemos hecho ya. Creo que con vosotros todavía no, pero lo haremos. Entre sus obras más importantes están, como vemos aquí, La ridícula idea de no volver a verte, una obra en la que se basa en una experiencia personal suya y habla de la superación del dolor y de las relaciones entre hombres y mujeres. Te trataré como una reina es también una obra bastante conocida, que estuvimos a punto de mandar como lectura obligatoria. Finalmente nos decantamos por otra, pero es una obra también maravillosa. Se ambienta en un local, el Desiré, y se habla de las relaciones personales de sus protagonistas. Uno de sus protagonistas es Bella, que es una cantante de boleros, y habla pues de las frustraciones, las aspiraciones, lo que pretendemos conseguir en la vida. Continuamos con Arturo Pérez Reverte, un autor del que estuvimos a punto de mandar una lectura obligatoria, Territorio Comanche, una obra basada en una experiencia suya personal, porque como sabéis, Arturo Pérez Reverte, aparte de ser novelista, es periodista y estuvo cubriendo las guerras yugoslavas hace varios años, en la década de los 90. Es una obra que conviene que se lea porque está escrita a modo de reportaje de guerra y se utilizan muchas técnicas propias del periodismo, más que de la narrativa. Es interesante que se vea. Otra de sus obras más conocidas es la de las aventuras del Capitán Alatriste, que se ha llevado al mundo de la televisión. Lo conoceréis también. El otro autor que tenemos aquí es Antonio Muñoz Molina. Los títulos seguro que os suenan: El invierno en Lisboa, El jinete polaco, Plenilunio. Son obras bastante conocidas. Por ejemplo, en líneas generales, por comentaros así alguna, Plenilunio está protagonizada por un inspector de policía que, tras haber estado en Bilbao, donde sufre el acoso de la banda terrorista ETA, es trasladado al sur de España y en su nuevo destino pues se enfrenta a un asesino de niñas y adolescentes que actúa en las noches de luna llena. De ahí el título de la obra. Continuamos con Almudena Grandes, una autora que destacó sobre todo por la novela erótica. Algunas de sus novelas se han llevado al mundo del cine, como Las edades de Lulú o Malena es un hombre de tango. En la primera de ellas, Lulú es una joven adolescente de 15 años que se enamora locamente de Pablo, que es amigo de su hermano mayor. Más tarde vuelve a entrar en su vida y se prolonga así ese juego amoroso que había iniciado en su niñez. Y en Malena es un hombre de tango, obra que también, como decía, se ha llevado al cine. Malena recibe a los 12 años una esmeralda antigua de manos de su abuelo, un hecho aparentemente insignificante que le va a salvar su vida tiempo después. Malena, además, conviene decir que tiene una hermana gemela y que siempre ha vivido a la sombra de esta hermana, que parece que es la niña perfecta, ¿no? Malena ha estado un poquito en un segundo lugar durante toda su vida. Pasamos a la última narrativa, como podéis ver, la que va desde la década de los años 90 hasta la actualidad. Aquí se juega con la fusión entre realidad y ficción, se produce un retorno o una vuelta a la novela comprometida, y aunque se sigan
viendo los géneros y tendencias de los autores de las generaciones anteriores, se van incorporando nuevos géneros y nuevas corrientes. Entre ellas tenemos todas estas: novela negra, novela histórica, otro tipo de novela histórica, no la que hemos mencionado antes, esta está más ambientada sobre todo en la Guerra Civil, realismo sucio, relato y microrrelato, novela comprometida y novela intimista. Empezamos con la novela negra. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues como podéis ver en la nota a pie de página, se nos dice que en los orígenes era publicada en una revista estadounidense que se llamaba Black Max, de ahí vendría el nombre, pero también por una colección de una editorial francesa que se llamaba Série Noire. Aunque también se dice que el nombre viene por el oscuro de los ambientes en los que se suelen ambientar estas novelas. Tienen mucho que ver con la novela policíaca que veíamos antes, con obras como La verdad sobre el caso Savolta o El misterio de la cripta embrujada, aunque sí es verdad que en la novela negra los argumentos son muchísimo más violentos, más sangrientos. El objetivo principal en ellas no es la resolución del conflicto, y en la novela policíaca generalmente sí. Como autores más importantes tenemos Lorenzo Silva, con El lejano país de los estanques, y Alicia Jiménez Barlet, con Ritos de muerte. Pasamos a la novela histórica. La mayoría de las novelas que pertenecen a este subgénero narrativo se ambienta en la Guerra Civil Española. Entre ellas, una de las más destacadas es La voz dormida de Dulce Chacón. En esta obra se nos cuenta la historia de Hortensia, una mujer que está en la cárcel por haber pertenecido a la guerrilla, junto con otras mujeres que están en la cárcel por el mismo motivo. Y Pepa, que es la verdadera protagonista de esta historia, es la hermana de Hortensia, va a visitarla siempre que puede. Un día debe encontrarse con su cuñado, con Felipe, el marido de Hortensia, pero a quien realmente ve es a Paulino, de quien acabará enamorándose. El final es bastante trágico, no os lo voy a contar, espero que leáis la obra cuando podáis y que después veáis la película porque seguro que os encanta. Realismo sucio. Quiero que os fijéis aquí en la temática principal de este tipo de novelas, que generalmente están protagonizadas por gente joven, y de ahí el registro que se utiliza muchas veces, propio de esta jerga juvenil. El mundo del alcohol, las drogas, la violencia, la prostitución, la marginalidad con los más débiles, esto se ve perfectamente en Historias del Cron. Es una obra que también se ha llevado al cine. Os dejo aquí dos enlaces donde aparecen unas situaciones un tanto violentas, pero conviene que las veáis, de esta película, porque os van a ayudar a entender muchísimo mejor en qué consiste esta tendencia narrativa. Podéis citar luego alguna obra más, como Héroes de Rey Loriga o Beatriz y los cuerpos celestes de Lucía Echevarría, pero Historias del Cron, desde mi punto de vista, lo refleja perfectamente, y con estos vídeos lo vais a entender muchísimo mejor. Relato y microrrelato. Aquí, como no puede ser de otra manera, tenemos que citar esta maravillosa obra que estaréis leyendo ahora y que espero que os esté gustando, Los girasoles ciegos. No voy a hablar mucho más de ella porque ya tenéis la otra presentación donde os explico las 4 partes en las que se divide, los 4 relatos, cuentos o derrotas, como el mismo autor prefiere llamarlas. Una obra que, como sabéis, está ambientada en la Guerra Civil y en los años posteriores a esa guerra, los inmediatamente posteriores a la guerra. Podemos citar algunas antologías donde se publicaron algunos de estos relatos, como Páginas Amarillas o Por favor sea breve. Y conviene también que citemos aquí, aparte del relato, otro subgénero narrativo menor, que es el microrrelato, donde se juega mucho con el ingenio, la ironía, el humor, y donde la acción, como ya sabéis en todos los microrrelatos, que es mínima, con personajes muy muy escasos. Pasamos a la novela comprometida, donde se recupera ese interés por retratar la realidad y la sociedad de una manera más crítica. A través de argumentos, de la trama, de los personajes, lo que se hace es denunciar la corrupción política del momento, la precariedad laboral, la especulación, y esto se ve perfectamente en esta obra de Belén Gopegui, El padre de Blancanieves. Aquí una profesora de instituto espera en su casa que el repartidor del supermercado le traiga la compra, se retrasa, ella se tiene que marchar y la compra al final se la deja a los vecinos, pero los congelados se estropean, ella pone una queja y finalmente el repartidor es despedido de su trabajo. Este hecho aparentemente insignificante
va a repercutir en la vida de la protagonista. También vemos, por otra parte, ese interés dentro de la novela comprometida en retratar la homosexualidad y de presentársela a un receptor universal, ya sin ningún tipo de tapujos, gracias a esa desaparición de la censura de la que hablábamos al inicio de este tema. Se ven obras como Contra Natura de Álvaro Pombo o El ángel descuidado de Eduardo Mendicuti. Pasamos a la novela intimista. Como podéis ver, la soledad, el fracaso, la falta de motivación son algunas de las temáticas más importantes dentro de esta novela. Se ve perfectamente en esta primera vertiente narrativa pseudo-autobiográfica en una obra de Manuel Vicent, Tranvía a la Malvarrosa, de la que os dejo un pequeño vídeo de un anuncio de televisión de la película, porque se llevó al cine, para que os hagáis una pequeña idea de qué va esta obra. Está protagonizada por Manuel, es un joven de la España de los años 50, se ha criado en un ambiente donde ha recibido una severa educación católica y realiza bastante a menudo un viaje en tranvía hacia la playa de la Malvarrosa. En este viaje observa a una chica por la ventana, la famosa chica de las trenzas de oro, como él la llama, de quien se enamora. La segunda vertiente es la de la introspección intelectualizada, donde se reflexiona sobre los impulsos del ser humano. Se ve perfectamente La vida equivocada de Luis G. Martín y Saber perder de David Trueba. Os dejo también un vídeo donde el propio autor de Saber perder nos habla de esta novela y de sus protagonistas. Finalizamos con otros géneros y autores. Sabemos que por falta de espacio y de tiempo no lo vamos a poder desarrollar muchísimo más, pero sí que conviene que citemos algunas de estas vertientes o subgéneros y que los vinculemos con estos nombres. Novela gráfica, a caballo entre novela y cómic. Aquí conviene que citemos a Paco Roca o Miguel Gallardo. Tenemos también la novela fantástica de ciencia ficción con Elia Barceló y Ana María Matute. De la novela infantil y juvenil seguramente estos autores os suenen, los cuatro que he citado aquí, hay muchos más como bien sabéis: Joan Manuel Gisbert, Jordi Sierra y Fabra, Carlos Ruiz Zafón o Alfredo Gómez Cerdá. Seguramente de ellos hayáis leído algo en la ESO. Libros de viaje que están también a caballo entre periodismo, ensayo y novela. Aquí destacó Javier Reverte. Y finalmente otros autores que podéis citar si el tiempo y el espacio os lo permite: Javier Cercas, Luisa Castro, Pilar Adón, Andrés Ibáñez, quienes queráis de aquí. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero veros pronto.